Freelancer informativo, economía, anuncios sociales, tecnología, ciencia y toda la información más relevante a nivel internacional. Ahora con Norberto Martínez para el poder de la información. El poder de la información. Saludos amigos de la información. Ha llegado nuevamente nuestra oportunidad de ofrecer las noticias de la semana a modo de resumen radiofónico. Radio Poder 101.9 FM y 1570 AM y el poder de la información gentilmente nos ofrece en este espacio que agradecemos de la mejor manera, informando. Freelancer Informativo es una producción general de Norberto Martínez. Los coletazos de la tormenta tropical Aida se dejaron sentir con furia la noche del miércoles en la costa este de Estados Unidos, con un balance de al menos 43 muertos, o 23 de ellos en New Jersey, y una estela de estupor y destrucción. Trombas de agua en medio de una tormenta con fuerte aparato eléctrico, así como varios tornados, hicieron estragos en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, provocando la interrupción del transporte público y la actividad del aeropuerto de Newark, en New Jersey. La catástrofe es la primera prueba de fuego para la gobernadora Katie Hochul, 10 días después de tomar posesión. En un mensaje, el presidente Joe Biden consideró la gravedad de lo sucedido como seria advertencia de las amenazas que plantea el cambio climático. Las tormentas extremas y el cambio climático ya están aquí, así avisó. La nueva normalidad meteorológica la definió Hochul. Nueva York ha amanecido castigada por estas fuertes lluvias. Anoche, como decíais, se suspendieron los servicios de metro por fuertes inundaciones y esta mañana a primera hora poco a poco se han ido recuperando, pero todavía queda mucha gente atascada en las estaciones de metro desde ayer por la noche. Y es que, como sabéis, aquí el metro es la columna vertebral de la ciudad. Más de 6 millones de personas lo utilizan cada día, con lo cual el hecho de que se inundara provocó muchos problemas en la ciudad. Seguimos todavía bajo alerta que se mantendrá hacia aproximadamente la media mañana y las autoridades han aconsejado que evitemos en la medida de lo posible salir con nuestros vehículos porque todavía hay muchas carreteras cortadas, hay muchos destrozos, hay calles que todavía continúan inundadas y aunque aquí veáis que esta zona está más seca, para que os hagáis una idea, en Central Park se han recogido lluvias de hasta 10 centímetros, así que poquito a poco se va recuperando la normalidad. No olvidemos que hace 2 semanas ya vimos los efectos de la tormenta Henry, así que llueve sobre mojado. Mami, ¿qué se sabe de los fallecidos y de los damnificados? ¿Cómo va el rumbo de la tormenta? Sí, son 9 las personas fallecidas, Ángela, 7 de ellas en Nueva York. Como decíais, hay que lamentar la muerte también de un niño de 2 años. Casi todas ellas fallecieron en sus casas, que quedaron completamente anegadas por el agua, muchas de ellas en la zona de Queens. Hay más de 200.000 personas sin suministro eléctrico en el área triestatal, que eso incluye Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York, porque como decías, nadie se esperaba esta tormenta. Es la primera vez en la historia de esta ciudad que el servicio meteorológico emite una alerta por inundaciones repentinas, así que poco a poco se va recuperando la normalidad. Hasta las 10 de la mañana se mantendrá esa alerta, ese estado de emergencia, y las autoridades han dicho que se espera recuperar la completa normalidad a última hora de la noche o ya mañana por la mañana. Eso sí, esperamos un fin de semana de sol y la tormenta se dirige ahora hacia Boston, que es allí donde podría haber inundaciones en las próximas horas. El concejal del Distrito 7 de Manhattan, Shaun Abreu, explicaba las causas del desastre en su cuenta de Twitter. Basura amontonada en las rejillas y respiradores que supuestamente deben servir de drenaje. Infraestructuras obsoletas desde hace décadas que han llegado al límite de su capacidad y el efecto creciente del cambio climático con manifestaciones cada vez más extremas de los habituales fenómenos meteorológicos. La responsabilidad de cada una de las causas se diluye entre los diferentes niveles de la administración, local, estatal y federal, así criticaba. El silencio del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido que entre en vigor una de las más restrictivas leyes contra el aborto en el país. Desde el primer minuto del miércoles, la interrupción del embarazo queda prohibida en el estado de Texas a partir de la 6ª semana de gestación. La polémica iniciativa estatal 8, aprobada en mayo pasado por la mayoría republicana en las cámaras locales, limita el papel de las autoridades en la vigilancia de la norma que, en cambio, permite a cualquier persona demandar a mujeres, médicos o a quien auxilie en la interrupción de un embarazo. El presidente Joe Biden ha señalado la mañana del miércoles que esta nueva norma es una evidente violación a la Constitución y que su administración combatirá para defender el emblemático fallo de Roe Wade,
que desde el año 1973 da a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos. La ley de Texas perjudicará significativamente el acceso de las mujeres a la salud, particularmente en las comunidades de color y pobres, ha comentado el mandatario demócrata a través de un comunicado. La Casa Blanca critica el espíritu de persecución de la norma, que se teme provoque una ola de denuncias en un estado muy conservador. De forma atroz, delega a los ciudadanos la responsabilidad de denunciar a quienes crean que han auxiliado a otra persona a abortar, lo que puede incluir familiares, trabajadores de salud, secretarias o empleados en las clínicas o extraños sin relación al individuo, así afirma el texto. Dayana Pérez es una joven inmigrante salvadoreña de 19 años. Trabaja en una franquicia de empleadas de limpieza doméstica y le preocupa que las mujeres en Texas ahora no tengan derecho sobre su cuerpo. Han sido violadas. Hay mucha gente que la verdad no puede vivir pensando que el bebé es de alguien que la verdad las lastimó. Y es que a partir de hoy, 1 de septiembre, en el estado de la Estrella Solitaria, entró en vigor la controversial ley SB 8, que prohíbe los abortos después de las 6 semanas de embarazo y permite que se demande a proveedores de servicios de abortos o a personas que ayuden en ello. Esta ley prohibirá la interrupción voluntaria del embarazo después de que se detecte los latidos del corazón del feto, lo cual generalmente ocurre alrededor de las 6 semanas de embarazo. Ninguna otra prohibición como esta había entrado en vigor nunca, y el silencio de la Corte Suprema ante esta ley hace que millones de estadounidenses se preocupen, ya que los jueces han permitido que se aplique la restricción más estricta al aborto desde Roe vs. Wade, al menos por un periodo de tiempo. Texas literalmente ha retrocedido el reloj 50 años. Hoy es que es un día oscuro, dijo la presidenta de Planned Parenthood. Por su parte, el presidente Biden se pronunció ante esta medida. Hoy entró en vigencia en Texas la ley extrema SB 8, que viola flagrantemente el derecho constitucional establecido en el caso de Roe vs. Wade y que se ha mantenido como precedente por casi medio siglo. Sin embargo, de las 666 nuevas leyes que hoy entran en vigor en el estado de Texas, está también la HB 1927, conocida como porte constitucional, que permite el uso de armas de fuego a mayores de 21 años, sin antecedentes penales, sin licencia ni entrenamiento alguno. Sin duda, varias de estas nuevas leyes darán mucho de qué hablar en los meses siguientes, pero la llamada ley de latidos de corazón, como se le conoce a la del aborto, reducirá inmediatamente el acceso a este servicio en el estado de Texas, obligando al cierre de muchas clínicas. Los jueces aún pueden aceptar solicitudes de emergencia de grupos de derechos humanos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos han emprendido una lucha legal para derribar la norma. Será una larga batalla contra una mayoría que al menos hoy parece consolidada. México ha registrado este miércoles la cifra más alta de decesos de la tercera ola de la pandemia. En las últimas 24 horas se ha modificado la muerte de 1.177 personas. Mientras el país trata de regresar a la normalidad con la vuelta a las clases presenciales, la Secretaría de Salud ha anunciado uno de los peores datos de los últimos meses. En esta última jornada se han identificado 17.337 nuevos contagios para un total de 3,3 millones de casos. Desde el inicio de la pandemia, 260.503 personas han fallecido a causa de la COVID-19, lo que ya convierte a México como el cuarto país con mayor número de fallecimientos del mundo, solo detrás de Estados Unidos, Brasil e India. No obstante, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que con base a las actas de defunción, esta cifra es mucho más alta y asciende hasta los 493.660 muertos. La Secretaría de Salud Federal informó que México registró 6.837 nuevos casos de COVID-19 al corte de este domingo 29 de agosto, cifra con la que el país alcanzó los 3.335.700 contagios de coronavirus. En su informe técnico diario, la dependencia agregó que el país registra 258.165 muertes por la enfermedad, luego de registrar 259 decesos por COVID-19 en México más que ayer. Con estas cifras, el país sigue en la posición 14 a nivel mundial en número de contagios y el cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia de coronavirus, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
De acuerdo con el reporte, hay 122.890 casos activos estimados del virus, así como 2.669.941 personas recuperadas. Los casos de COVID en México empezaron a repuntar en mayo después de registrar una marcada bajada durante más de 2 meses. Esta tercera ola está golpeando especialmente a personas entre 18 y 30 años, el grupo más rezagado en el proceso de vacunación. Tanto en su tercer informe de gobierno como en su último libro, A Mitad del Camino, López Obrador ha sacado pecho al buen manejo de la pandemia, especialmente por la estrategia de vacunación. México inició el plan de inmunización para sus 126 millones de habitantes el pasado 24 de diciembre. Desde entonces, 58 millones de personas han sido vacunadas, de ellas 34,2 millones con 2 dosis. Freelancer Informativo es una producción original de Norberto Martínez para El Poder de la Información y Radio Poder. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico freelancerinformativo@yahoo.com o enviando un mensaje de texto al teléfono 786-535-5442. 786-535-5442. También puede escucharnos en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer y YouTube. Solamente debe escribir en el buscador Freelancer Informativo. Nuestro resumen de noticias semanal es una compilación de las informaciones más relevantes a nivel mundial y que son publicadas por los medios de mayor prestigio en materia informativa. Gracias por seguirnos. 8 jóvenes del condado de Musan, en Corea del Norte, fueron sometidos recientemente a un juicio público por imitar a personajes de programas de televisión o películas surcoreanas. Una fuente de la provincia dijo al diario Daily NK que los 8 fueron detenidos por el Ministerio de Seguridad del Estado y sometidos a juicio público luego de ser denunciados ante las autoridades por ver películas, programas de televisión y videos musicales surcoreanos. Según la fuente, desde que Corea del Norte promulgó en diciembre pasado una ley para erradicar el pensamiento y la cultura reaccionarios, las autoridades animan a los residentes a través de sus unidades populares a denunciarse activamente si descubren infracciones. En el juicio se determinó que los 8 jóvenes habían visto en varias oportunidades la película surcoreana El espía se fue al norte y el programa de televisión Aterrizaje forzoso en ti, y que luego continuaron viendo todas las demás películas y programas en los que aparecían los actores de esas 2 producciones. Según Daily NK, esa situación hizo que su delito fuera aún mayor. Al mencionar sus delitos, no se mencionó en absoluto el contenido de los videos que vieron, dijo la fuente. Los funcionarios del tribunal dijeron que los videos surcoreanos, con guiones de falsedades, manipulaciones y fabricaciones inexistentes que dañan la dignidad de la República, amenazan nuestra posición ideológica, así añadió. Debido al endurecimiento de los castigos por comportamientos no socialistas y antisocialistas, los habitantes de Musan se cuidan más que nunca de controlar las acciones de sus familiares. En Corea del Norte, una familia entera puede tener problemas si incluso uno de sus miembros es sorprendido viendo videos surcoreanos de forma imprudente. La Unión Europea prepara más sanciones contra Bielorrusia, donde la situación sigue deteriorándose a la vez que continúa con los contactos diplomáticos para frenar la entrada de migrantes desde ese país, según dijo un alto funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior. El asunto se abordó en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, donde eurodiputados de distintos partidos políticos y representantes de los países más afectados por la llegada de migrantes irregulares desde Bielorrusia pasaron revista a la situación de Bielorrusia y los países europeos fronterizos, en particular Lituania, Letonia y Polonia. Indicó en ese contexto que la Unión Europea trabajará en el 5º paquete de sanciones, un asunto que se ha empezado a preparar con los Estados miembros. Explicó además que la Unión Europea mantiene una actividad diplomática con los países de origen de los migrantes y en ese contexto dijo que Irak ha dado muestras de buena cooperación y que gracias a ello los flujos desde ese país se han reducido. Los representantes de Lituania, Letonia y Polonia pidieron a la Unión Europea unidad en su respuesta y más sanciones contra el régimen de Lukashenko. Polonia declara el estado de emergencia en su frontera con Bielorrusia. Mientras en Bruselas, la Comisión Europea ha confirmado que está preparando nuevas medidas contra el régimen de Alexander Lukashenko.
Un representante de la comisión ha asegurado a los eurodiputados que están preparando una quinta ronda de sanciones que podría llegar a finales de mes. Obviamente, continuaremos luchando contra esta terrible instrumentalización de los migrantes y de la miseria humana por parte del régimen de Lukashenko. Luchar contra eso obviamente incluirá sanciones, y ahora estamos empezando a trabajar en la quinta ronda con los Estados miembros. Letonia, Lituania y Polonia acusan a Lukashenko de enviar migrantes principalmente de Afganistán e Irak a través de sus fronteras con el fin de desestabilizar a sus países. Aseguran que se está aprovechando de la aparente debilidad de la Unión Europea en materia de migración y que se necesitan medidas más duras para evitar que continúe. Esto no puede quedar sin una respuesta fuerte y rápida de la Unión Europea, ya que Lukashenko continuará ignorando los compromisos internacionales y continuará utilizando no solo una especie de esquemas híbridos contra la Unión Europea, sino también claramente intentará idear nuevos esquemas y nuevos métodos de desestabilización y nuevos tipos de ataques híbridos. Pero los migrantes procedentes de Bielorrusia no son el único problema urgente. Los ministros de Asuntos Exteriores que se reunirán en Eslovenia este jueves y viernes también debatirán la situación en Afganistán. Tras la llegada al poder de los talibanes, se espera un aumento de la llegada de refugiados en los próximos meses. Este año ya han cruzado la frontera bielorruso-lituana más de 3.000 personas, especialmente entre junio y julio, lo que contrasta con el total de 74 personas que pasaron por un país a otro el año pasado. Las 4 rondas de sanciones impuestas por la Unión Europea hasta la fecha de manera económica responden a las vulneraciones democráticas y de las libertades fundamentales por parte de ese país. Las vulnerabilidades en la red masiva de cables de comunicaciones submarinos del planeta, sumadas a una gran tormenta solar, podrían dejar sin internet a varios países del mundo. Esta es la conclusión de un nuevo estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de California, quienes evaluaron de qué forma el clima espacial podría afectar la infraestructura de Internet. Las fluctuaciones electromagnéticas causadas por intensas tormentas solares no pueden dañar directamente los cables de fibra óptica que forman la columna vertebral de Internet, pero sí tienen el potencial de eliminar los amplificadores de señal que se encuentran a lo largo de los cables submarinos que son necesarios para mantener las conexiones a grandes distancias. Además de las interrupciones del acceso a Internet, las tormentas solares también podrían provocar apagones generalizados al sobrecargar las redes eléctricas y desconectar los sistemas GPS. Las tormentas solares plantean el apocalipsis de Internet. Los grandes cables submarinos son demasiado vulnerables. Los investigadores que han realizado un estudio analizaron el posible impacto de una gran tormenta solar y al hacerlo tenían buenas y malas noticias. Las buenas es que la infraestructura local y regional de Internet no se vería especialmente afectada. La fibra óptica es básicamente inmune a las corrientes inducidas geomagnéticamente. Las malas son, en realidad, muy malas. Aunque esa infraestructura local no se viera prácticamente afectada, el riesgo sería mucho mayor para los cables submarinos que conectan los continentes. Una tormenta solar podría afectar a varios de esos cables y causar una pérdida masiva de la conectividad, haciendo que países enteros se vieran aislados y desconectados de fuentes de datos, a pesar de poder tener conectividad local. Las eyecciones de masa coronal son poco frecuentes. Para estos científicos, nuestra infraestructura no está preparada para un evento solar de gran escala. Ha habido de hecho pocos eventos de este tipo registrados en nuestra historia. Se conoce el que tuvo lugar en 1859 llamado Carrington Event y que provocó que las agujas de las brújulas bailaran de forma descontrolada y también que se vieran auroras boreales en el Ecuador, en Colombia. En 1989, una tormenta solar moderada tumbó la red hidroeléctrica de Quebec y causó un apagón de 9 horas en el nordeste de Canadá, pero por entonces Internet estaba en pañales. El problema con los cables submarinos es que en su construcción se incluyen repetidores que se sitúan a distancias de entre 50 y 150 kilómetros, dependiendo del cable. Con ellos es posible amplificar la señal y evitar pérdidas de información.
El problema es que los componentes electrónicos de esos repetidores sí son vulnerables a las corrientes inducidas de forma geomagnética y varios fallos en repetidores podrían hacer que la conectividad de ese cable se perdiese de forma parcial o completa. Así finaliza Freelancer Informativo, el resumen semanal de noticias en el poder de la información, presentado por Norberto Martínez. Gracias a Radio Poder 101.9 FM y mi colega Lili Hernández por ofrecernos la oportunidad de seguir informando. Recuerde seguirnos a través de las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Deezer y YouTube. Nos encuentran simplemente tecleando Freelancer Informativo. Dentro de 7 días regresaremos a esta misma frecuencia. Freelancer Informativo es una producción para esta estación de radio.